Me convertí en la madre del hijo del segundo protagonista masculino. Hola, mis queridos bombones. Espero que ustedes y sus seres queridos estén más radiantes que un día soleado en verano. Vayan por unos bocadillos, que seguimos con el cuarto round de esta increíble serie. Sin más rodeos, arrancamos la narración como si fuéramos pilotos de carrera. ¡Comenzamos! Capítulo 16. Hace apenas un suspiro, Elías se encontraba en el campo. Y ahora de repente estaba otra vez en la iglesia, aunque aquella transición le resultó tan confusa que se quedó absorta mirando la estatua principal, justo antes de que la voz de Liam la trajera de vuelta a la realidad. La protagonista le explicó que simplemente se había quedado mirando fijamente la escultura. No obstante, en su interior meditó que aquel templo tenía algo raro, algo que no le terminaba de cuadrar. Sin darle más vuelta, le pidió a Lidiana que le hiciera un recorrido por el santuario, convencida de que una buena expedición resolvería las preguntas que le hervían por dentro. Así fue como comenzaron a caminar por los pasillos sagrados, explorando cada rincón con curiosidad casi infantil. Pronto pasaron a los jardines, donde los colores eran tan vibrantes que parecían salidos de un cuadro. La niñera, con su sentido alerta, giró la cabeza al notar algo a su costado. Le preguntó a la Rosadita qué lugar era ese edificio pequeño, un poco apartado. Lidiana, con la voz solemne, le explicó que se trataba de la sala de oraciones y aclaró que solo el sumo sacerdote podía ingresar allí, pues era el sitio donde se escuchaba directamente la palabra de los dioses. Pero Elías no sintió paz, todo lo contrario. Reflexionó que desde ese lugar salía una vibración oscura que le provocaba escalofríos. Y justo cuando estaba intentando entender esa sensación, tuvo la certeza de que alguien las estaba observando. La niñera sintió una mirada clavándose en la espalda. Sin titubear, se dio la vuelta para confrontar a su misterioso cazador, pero no había nadie. Lidiana la miró desconcertada y le preguntó por qué había reaccionado así. Elías le confesó que sintió la presencia del Marqués de Or. La Rosadita, con tono tranquilizador, le comentó que ese noble solo llegaba por las tardes y que además su carruaje siempre era visible al llegar. Como no se veía ninguno más aparte del ducado, era probable que Elías se hubiera confundido. Ella entendió su explicación, aunque pensó que podría haber otra entrada al templo. Lidiana le confirmó que sí, que había una puerta trasera, pero solo se podía usar si se solicitaba un permiso especial. En esa entrada conducía directamente al bosque sagrado, un lugar restringido, donde según la tradición descansaban los dioses. Con una sonrisa nerviosa, la joven comentó que jamás había cruzado ese umbral. Elías le agradeció la información y justo entonces, como sacado de una escena ensayada, apareció el duque acompañado del sumo sacerdote. La Rosadita saludó al clérigo con entusiasmo. El nombre de este personaje es Laut Sekin. Liam, la niñera y la joven pelirrosada lo recibieron con una reverencia adecuada. Sin embargo, Elías no pudo evitar sentirse inquieta. Pensó que, pese a su alto rango espiritual, no percibía ningún tipo de poder sagrado en él. Nada, ni un suspiro divino. El sacerdote preguntó si Lidiana ya había mostrado el templo a los invitados, a lo que ella respondió que sí. Luego quiso saber por qué el señor no estaba dentro del ritual de purificación. El clérigo le dijo que el evento ya casi terminaba, así que no había problemas. En eso Kaiden informó que deseaba retirarse. Lidiana, en un intento por alargar la visita, preguntó si también debía llevarse a Elías. El noble lo confirmó sin dudar. Aquello molestó a la joven y manifestó que si el duque estaba tan ocupado, bien podía marcharse él solo y dejarla compartir un rato más con su nueva amiga. Sin embargo, Kaiden fue inflexible. Entonces, en un último intento, Lidiana le preguntó directamente a Elías si quería quedarse. La protagonista no entendía por qué ahora estaban consultándole a ella, si su empleador ya había decidido. Kaiden, evidentemente molesto por ese cambio en la estrategia, la miró con severidad. Entonces, Elías eligió no alargar el asunto. Le dijo a su amiga que era hora de marcharse. Así fue como los recién llegados se retiraron del lugar. Ya en el carruaje, Elías le preguntó a Kaiden por qué discutía tanto con Lidiana. El caballero le respondió que no tenía ningún motivo para pelear con esa joven. La niñera insistió que cada vez que escuchaba el nombre de la pelirrosada, él se alteraba. Así que fue directa al grano y le preguntó
si acaso le interesaba. Kaiden soltó un suspiro cansado y sin rodeos aseguró que no sentía nada por esa rosadita. Elías pensó que con eso se acababa de romper otra parte del relato original. Entonces, curiosa, volvió al tema del sumo sacerdote. Le preguntó qué tipo de persona era. Kaiden explicó que Lao Tse era alguien amable, compasivo y competente, que había ascendido muy rápido al cargo, gracias a su alto poder sagrado. Le informó que en ese templo, mientras más poder divino tuviera un clérigo, más rápido subía de rango. Pero Elías no podía quitarse de la cabeza que no sintió ni una chispa de poder. Así que le preguntó si alguna vez había visto al sacerdote usar ese poder. Kaiden, astuto, devolvió la pregunta. ¿Por qué tanto interés? La joven respondió que simplemente le fascinaba el tema. Él aceptó la explicación y le contó que sí lo había visto usar sus habilidades un par de veces, especialmente durante los rituales importantes. Recordó una en particular, la ceremonia de agradecimiento a los dioses, celebrada 2 veces al año. Según sus palabras, incluso desde lejos se podía sentir un poder sagrado impresionante. Elías pensó que quizás se había equivocado, pero entonces el duque soltó una perlita de información extra. Comentó que el clérigo tenía ciertos problemas conocidos por todos. Su hermana se había casado con el segundo hijo de la familia Dior. Bombones, esto me huele a problemas, y de los serios. Así que mejor sigamos con el próximo capítulo, porque esto apenas comienza. Capítulo 17. Kaiden había empezado a contar una historia algo curiosa. La hermana del sumo sacerdote se había casado con el segundo hijo de la distinguida familia Dior. La protagonista no puede evitar pensar que esas dos personas compartían una energía bastante similar, como si una conexión invisible los uniera más allá del apellido. Meditó en ello con interés, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido muy humano y muy tierno. La pancita de Liam había reclamado alimento con urgencia. El pequeño lamentó con carita penada haber interrumpido la conversación de esa manera. Sin embargo, su niñera le respondió que eso era completamente natural. Como aún quedaba bastante camino hasta llegar al ducado, le sugirió a su empleador que tal vez era buena idea hacer una parada para comer. Kaiden, tras observar por la ventana, aceptó la petición y decidieron detenerse en el pueblo por el que estaban pasando. Un rato después, ya con las barriguitas más contentas, Liam expresó su deseo de explorar el lugar. Tenía muchas ganas de pasear con su niñera y con su papá. La protagonista intuía que su empleador diría que no, como buen noble precavido, pero para sorpresa de todos el duque dijo que hicieran lo que quisiera. Esa respuesta dejó a la protagonista bastante asombrada y el pequeño simplemente maravillado. Tras una pequeña discusión normal entre esta pareja dispareja, optaron por caminar un poco y observar cómo era la vida cotidiana en aquel pueblo. De pronto, una fragancia sabrosa acarició la nariz de Liam. Con los ojos bien abiertos señaló una brocheta de carne bañada en una salsa misteriosa, que parecía tener el poder de conquistar paladares. Elías le preguntó al niño si todavía quería comer más. El pequeño respondió con un alegre sí. A pesar de haber comido, aún tenía un huequito para un bocadillo. Y así fue como comenzó a disfrutar la carne asada como si se tratara de un manjar. Elías le preguntó si le estaba gustando. El niño comentó que era una delicia, que parecía hecho por duendecillos parrilleros. La protagonista, con la curiosidad encendida, le preguntó a su empleador si deseaba probar aquel platillo callejero. Kaiden, con elegancia distante, respondió que prefería no comer cosas cuya preparación desconocía. Cuestiones de higiene, explicó. Sin embargo, la niñera giró la cabeza hacia sus escoltas y les preguntó si ellos deseaban probar las famosas brochetas. Los jóvenes se miraron entre ellos con dudas. Elías los alentó y al final decidieron darle una oportunidad al sabor del pueblo. Liam, emocionado, llamó a Elías porque ya se había terminado la suya y quería repetir. Y es así como el niño continuó disfrutando el manjar. La niñera entonces volvió a preguntarle a su empleador si no quería comer. Esta vez insistió tanto que le acercó el bocadillo a la cara.
Al parecer el noble cedió y le dio una probada. Sin embargo, su rostro cambió. Consideró aquel bocado como algo completamente desagradable y ordenó que lo tirara a la basura. La protagonista, en lugar de obedecer, le dio una probada a ella misma. Pero justo en ese momento, el duque observó con detalle la zona, sin emitir una sola palabra. Poco después, Kaiden ordenó que todos regresaran al carruaje y que Liam fuera el primero en resguardarse. El motivo no era menor. Alguien los estaba persiguiendo. Un encapuchado entre la multitud. La niñera no podía creer que estuvieran siendo perseguidos otra vez por malhechores. El duque fue claro. Sus escoltas debían proteger tanto a la niñera como a su hijo. La noche cayó como telón y los caballeros rodearon el carruaje como un escudo viviente. Liam, con voz bajita, preguntó qué estaba ocurriendo. Su niñera le dijo que no se preocupara, que el duque estaba con ellos y que eso debía bastar. Elías, por su parte, tenía un mal presentimiento. Había pasado demasiado tiempo allí y el noble aún no regresaba. La protagonista, preocupada, le dijo al niño que se quedara un momento solo. Al abrir la puerta del carruaje, le preguntó al escolta qué había sucedido con el duque. El joven peliverde, con gesto serio, explicó que su maestro había ido tras una persona sospechosa. Al parecer, la pista dejada por esta figura desprendía una aura negra, como si una maldición caminara con él. Esa magia, según decían, podía llegar a manchar el alma de quien la tocara. La protagonista no podía creer que existiera tal poder. Reflexionó en silencio hasta que notó algo. Le dijo al escolta que el encapuchado aún estaba allí. Entre la multitud, dos caballeros salieron de inmediato a perseguirlo, pero antes advirtieron a la niñera que debía permanecer dentro del carruaje. Liam, confundido, preguntó qué sucedía. Su niñera le explicó que había un alboroto afuera y que por eso los escoltas fueron a investigar. En medio de la tensión, la protagonista meditó sobre la situación. Dos caballeros se habían ido con el duque y ahora otros dos fueron tras la pista del sospechoso. Eso dejaba solo 3 guardianes custodiando el carruaje. No era poca protección, pero tampoco era suficiente. Se preguntó cuándo regresaría Kaiden, pero al mirar por la ventana, algo no le gustó nada. Le dijo a Liam que debían salir de inmediato. El pequeño se sorprendió. Ella había descubierto algo que la hizo estremecer por dentro. Eso solo podía significar una cosa. Los escoltas no tenían sombras. Uy, bombones. Yo no sé ustedes, pero presiento que el próximo capítulo va a estar para morderse las uñas. Así que vámonos para allá ahora mismo. Capítulo 18. El silencio del carruaje fue interrumpido por la suave voz de Elías. La niñera había agradecido a la escolta por su arduo trabajo. Indicó que comenzaban a sentirse un poco aburridos. Por eso, pensó que sería buena idea salir a estirar las piernas y visitar la tienda de juguetes con el pequeño maestro. El escolta, siempre alerta, quiso acompañarlos, pero ella le habló con una sonrisa tranquila y le sugirió que descansaran mientras ellos regresaban. Total, la tienda estaba justo al frente. Él aceptó sin mucho drama y así fue como la niñera entró al colorido local. Los juguetes llenaban las estanterías como si compitieran por llamar su atención. Tomó un peluche suavecito y mientras pedía que se lo cobrara, meditó que no podía desperdiciar esa oportunidad. Con discreción, le ofreció al dueño de la tienda un saquito lleno de monedas y le pidió que además le mostrara la puerta trasera. Le explicó que necesitaba salir sin que los caballeros que esperaban afuera se dieran cuenta. El dueño le preguntó si estaba en peligro. Ella respondió con un gesto afirmativo, pero también le hizo saber que no había tiempo para dar explicaciones. Entonces, él comprendió en silencio y con un movimiento de cabeza le indicó cuál de las puertas de madera conducía a la parte de atrás. Luego le indicó que debía girar a la izquierda para llegar a los callejones, donde podría esconderse. Elías entendió rápido y le pidió al hombre un último favor. Si los caballeros preguntaban por ellos, debía decirles que subieron al segundo piso de la tienda. Liam, algo nervioso, preguntó si todo estaba bien. Ella le respondió con calma, asegurándole que todo iba a estar bien. Curiosamente, los escoltas afuera no prestaban demasiada atención.
así que aprovechó el momento y le pidió al pequeño que se apresurara. Una vez afuera, comenzaron a correr. El corazón de Elías latía con fuerza. Reflexionó que no tenía idea de cuánto tiempo el dueño de la tienda lograría entretener a los caballeros. Pero lo que sí sabía era que debían alejarse cuanto antes. Sin embargo, el niño tropezó y jadeando dijo que ya no podía seguir corriendo. Sin pensarlo dos veces, la niñera lo cargó en brazos y aunque el peso se hacía sentir, no se detuvo. Siguió avanzando por el callejón, buscando desesperadamente un escondite. Fue entonces cuando escuchó un sonido. A lo lejos los caballeros hablaban entre ellos. Sus voces, aunque bajas, estaban llenas de enojo. Comentaban que esa chica era muy perceptiva, muy distinta al barón Rotten. Además, estaban decididos a venderla a algún viejo verde, ya que ahora el líder del gremio se había ido al más allá. Por esto, podían hacer lo que ellos quisieran. Gracias a esas siniestras confesiones, la niñera comprendió algo. Ella era el objetivo, no el joven duque. Los caballeros se alejaron del callejón en busca de la fugitiva. Ella, aliviada de que no los hubieran visto, le aseguró a Liam que el duque pronto los encontraría. Pero, mientras intentaba consolar al niño, algo cambió. Alguien los había escuchado. Un caballero apareció como ente siniestro entre las sombras. Al parecer, todo había sido una trampa para que saliera de su escondite. El hombre la tomó sin previo aviso y en un acto valiente, Elías le mordió el brazo con todas sus fuerzas. Le ordenó a Liam que corriera, pero al intentar seguirlo, uno de sus tacones se atoró y se dobló el tobillo. El dolor fue tan fuerte como un trueno contenido. El malhechor no dudó en jalarla del cabello y atraerla hacia él. Estaba furioso, molesto por tener que andar correteándolos. Otro de sus compañeros le pidió que se calmara, recordándole que no debía dañar la mercancía. Además, ya habían capturado al niño. El primero gruñó que lo único que no haría sería golpearle el rostro, pero que de ahí en afuera podía hacer lo que quisiera con ella. Sin embargo, el universo no le dio tiempo de cumplir sus bajos deseos, porque antes de que pudiera terminar su frase, Kaiden apareció con su espada y le regaló una marca en la espalda. El tipo expulsó salsa de tomate por todos lados. Los demás escoltas llegaron justo a tiempo. El duque giró su rostro hacia la niñera y la llamó con voz firme, exigiendo que reaccionara, pero Elías apenas podía mantenerse consciente. El estrés acumulado parecía estar cobrándole su precio. Con sus últimas fuerzas le pidió perdón a Kaiden por haber sugerido pasar por aquel pueblo. Él le ordenó que guardara silencio. Se mordió el labio al ver el atrevimiento de esos malhechores por haber tocado a su gente, y con voz dura les ordenó a sus hombres que se encargaran de todo. Elías volvió a quedar sumida en un sueño, pero esta vez no estaba en el limbo, no. Se encontraba de nuevo en aquel bosque misterioso que había visto en el templo. Al mirar a su costado, vio a esa ave blanca y mística, solo que en esta ocasión voló hacia el cielo. Elías intentó detenerla, pero luego sintió el impulso de seguirla. Se adentró dentro de los árboles y al caminar un poco, por fin la alcanzó. Pero no estaba sola. Ella pensó, confundida, ¿qué hacía él allí? Frente a Elías estaba Kaiden, sosteniendo el ave con su mano. Bombones, se sigue revelando misterios en esta historia que no dejan de sorprendernos. Pero muchas respuestas todavía no han llegado. Así que mejor vamos corriendo al siguiente capítulo. Capítulo 19. Kaiden aún sostenía entre su mano al ave mística blanca, dentro del sueño profundo de Elías. Pero regresando al presente, el duque fue quien rompió el silencio al preguntar si ya había recuperado la conciencia. Ella lo llamó con voz débil, y como si una chispa encendiera su memoria, recordó lo vivido. Aquel sujeto sospechoso no había sido una ilusión. Resultó ser parte de un grupo de malhechores. También recordó que durante la huida se había torcido el tobillo, aunque ahora no sentía dolor alguno. El duque notó su desconcierto y le respondió que el esguince ya había sido tratado. Ella no entendía cómo eso había ocurrido, así que Kaiden le preguntó si acaso no le preocupaba su tobillo. Por eso
antes de que ella despertara, decidió llamar a un sacerdote para que la curara. Elías, sorprendida, pensó que el duque era mucho más considerado de lo que parecía, sobre todo sabiendo lo difícil que era conseguir la visita de un sacerdote en plena noche. Kaiden, sin rodeos, habló sobre la estrategia de huida que ella había llevado a cabo. Quería saber cómo notó que algo no andaba bien. La niñera le explicó que fue gracias a un detalle inquietante. Los escoltas que los acompañaban no tenían sombra. Aquello era más que suficiente para tomar a Liam y salir corriendo. El duque reflexionó sobre la situación y dejó en claro que no pensaba permitir que algo así volviera a ocurrir, pero si llegaba a repetirse, le pidió que no actuara de forma tan imprudente. Si él hubiera tardado más en encontrarlos, fue entonces cuando Elías culminó la frase. Liam habría resultado herido. Ese pensamiento la llenó de remordimiento. Kaiden, sin más palabras, le sugirió que descansara. Sin embargo, ella lo detuvo con un gesto. Le sujetó la capa y él se giró intrigado y le preguntó si tenía algo más que decirle. Soltando la tela con suavidad, Elías expresó su gratitud por haberla salvado y también prometió que no volvería a insistir en salir sin razón, reconociendo que su terquedad había puesto a Liam en peligro. Pero Kaiden frunció el ceño. Preguntó con una voz cargada de enojo contenido si eso era lo único que tenía que decir. Apretó el puño con tal fuerza que pareció querer estrujar la rabia misma y se retiró sin mirar atrás. Elías se quedó pasmada, reflexionó sobre cada palabra y pensó que algo debió haberlo molestado más de lo que se imaginaba. 3 días después del incidente, Elías ya se encontraba lo suficientemente recuperada como para pasear por la mansión. Sin embargo, estaba custodiada como si fuera una joya de museo. Un escuadrón entero la seguía. Incluso dentro de la misma mansión, entendía que la seguridad era importante, pero aquello ya parecía una guardería con demasiados cuidadores. Por otro lado, Kaiden también había cambiado. Antes solo lo veía durante las comidas. Ahora aparecía hasta en la sopa, antes de dormir, en la biblioteca, por todos lados. Elías meditó sobre su comportamiento. Su empleador tal vez quería vigilarla. Su actitud era más suave, pero no menos intensa. Liam le contó que una vez que ella se había desmayado, su padre se había puesto tan nervioso que parecía perder la cabeza. Aquello hizo que la protagonista se preguntara si Kaiden sentía algo por ella. Si no era así, ¿qué otra razón tendría para estar tan pendiente? Pero luego desechó la idea. Quizás solo quería ser prudente. Aprovechó entonces su paseo al aire fresco para despejarse. Aún así, seguía fingiendo que todo estaba bien. Sin embargo, la escena del ataque la perseguía como una sombra invisible. Recordar cómo aquel malhechor la había puesto entre la espada y la pared hacía que se le erizara la piel. En eso, un viento fuerte sopló de repente, y mientras se cubría la boca, pensó que estaba perdiendo la cordura, porque frente a ella, como salido de un cuento de fantasías, apareció el emperador. Emergió de un círculo mágico. Elías, con reflejo natural, hizo una reverencia. El monarca le indicó que no hacía falta formalidades. Había usado un hechizo de ilusión, así que su presencia y su conversación no serían detectadas. Ella no entendía qué hacía allí. Él, como si leyera el pensamiento, preguntó si le sorprendía su visita. Comentó que Lidiana lo había estado evitando por ir constantemente a la casa del duque. Elías asintió y pensó que quizás usaba a su novia como excusa para infiltrarse. Iván Ricardo habló con cortesía. Había escuchado que ella había salvado al hijo del duque y quería saber cómo lo había logrado. Ella inclinó el cuerpo y respondió que solo fue una coincidencia. Estaba allí justo cuando uno de los malhechores tenía al niño en su poder. El monarca quedó satisfecho con su respuesta. Un tanto raro, la verdad. Elías preguntó si Kaiden sabía de su visita. La joven le aseguró que no se trataba de algo oficial, ni de una invitación a la capital imperial, pero, para aligerar su cuestionamiento, manifestó sentirse halagada por su presencia. Iván Ricardo, con una sonrisa un tanto nerviosa, comentó que los rumores sobre ella no hacían justicia a su verdadera actitud. Elías respondió que los rumores era solo eso, un ruido. El emperador explicó que su visita había sido repentina, pero pronto enviaría una invitación formal
para que asistiera a la capital. Esperaba contar con su presencia. Ella, con su sonrisa de buen vendedor, entendía perfectamente que era una orden disfrazada de cortesía. Activando nuevamente su hechizo, Iván Ricardo se despidió y desapareció como una ráfaga entre la brisa. Elías, aturdida, sintió que el corazón se le detenía. Cayó al suelo aliviada de haber manejado la situación. Aún así, sabía que su visita a la capital era inevitable. Sin embargo, uno de los guardias gritó alarmado. La niñera se había desmayado. Era urgente llamar al médico. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, apareció Kaiden. La levantó como si fuera una princesa. Elías, con los ojos bien abiertos, no entendía de dónde había salido su empleador. Otra vez. Bombones, cada capítulo nos revela más sobre los sentimientos del duque. Kaiden ya no solo vigila, parece que cuida también. ¿Será que el corazón empieza a traicionar la lógica? Pero bueno, mejor nos vamos al último capítulo de esta parte. No se lo pierdan, mis bombones. Capítulo 20. Kaiden había cargado a Elías como si fuera una princesa de cuento, y la joven, aún sorprendida por tal gesto, le preguntó por qué estaba en la zona. Su empleador respondió con tono serio que si no se sentía bien, quizás no debió salir a caminar. Ella le aseguró que se encontraba muy bien, aunque admitió que había tenido pensamientos bastante complicados últimamente. Kaiden quiso saber si no le dolía nada, pero justo cuando ella intentó responder que no, él la dejó caer al suelo sin previo aviso. ¡Auch! Ahora sí le dolía el coxis. Al levantarse le dijo al duque que tenía algo que contarle. Entonces le narró todo lo ocurrido. Había hablado con el mismísimo emperador. Kaiden se mostró tan sorprendido por dicha confesión. Ella le explicó que Iván Ricardo había llegado de forma sigilosa a la mansión, sospechando porque la Rosadita la visitaba tan seguido, y también por el posible milagro de salvar a Lien. Su empleador quedó pensativo, pero la historia no terminaba allí. Elías añadió que el monarca planeaba enviarle una invitación oficial para que acudiera al Palacio Imperial y que no tenía razón alguna para rechazarla. El caballero, aunque comprendía la situación, sabía bien que aquello era peligroso. La joven meditó en silencio, creyendo que realmente no tenía otra opción. Sin embargo, Kaiden le respondió que no iría sola. Ella le preguntó si eso significaba que él la acompañaría. Al notar su expresión, el duque creyó que a ella le molestaba y por eso le preguntó si le desagradaba su idea. Elías lo negó de inmediato y con una sonrisa tímida dijo que se sentía aliviada. Agradeció que él fuera quien le asegurara su compañía. Kaiden, sorprendido por la sinceridad de la joven, quedó en silencio. Entonces, ella le preguntó por qué tenía esa expresión tan rara. Él no entendía a qué se refería, así que ella aclaró que había visto una ligera sonrisa en su rostro. El caballero guardó silencio unos segundos más, y mientras retomaba la caminata respondió que solo estaba diciendo tonterías. Por eso prefería retirarse. Elías reflexionó sobre su actitud. Algo no cuadraba. Realmente creía que él estaba a punto de sonreír. El sol ya planeaba esconderse, pero la joven se encontraba con un hermoso caballo llamado Charles. Desde su primer encuentro parecía que el corcel se había encariñado con ella, como si fueran almas gemelas. Se llevaban de maravilla. Pero, ¿cómo nació esta bonita amistad? Pues resulta que Lien había comido demasiado, así que Elías le sugirió dar un paseo. El trayecto se alargó más de lo esperado, hasta que llegaron a los establos. En ese momento, escucharon el relincho de un caballo. Uno de los cuidadores estaba alarmado, pues el caballo blanco parecía estar llorando. La joven pensó que lloraba por ella, aunque tal vez solo era su imaginación. El niño reconoció al corcel, y fue así como se detuvieron en ese lugar. Desde entonces, Charles y la niñera se volvieron inseparables. Elías agradeció que el corcel ya estuviera tranquilo. Lien, sin embargo, hizo un puchero. Le entristecía que ese caballo hubiera sido un regalo de su padre y ahora ni le prestaba atención. Entonces, el pequeño preguntó por Rex, otro caballo especial, propiedad del duque. Era un corcel negro como la medianoche, con un temperamento algo caprichoso. El cuidador se quejó de que ni siquiera podía bañarlo, y justo en ese momento el caballo comenzó a hacer un berrinche. El niño explicó que el carácter de Rex era así de complicado porque había sido mejorado con ayuda de investigación mágica.
Mientras tanto, la protagonista sintió la mirada intensa del animal. Para sorpresa de todos, Rex escapó de su establo y fue directo hacia Elías. Ella le preguntó suavemente si se llamaba Rex y trató de tocarlo. El caballo, contra todo pronóstico, se mostró manso con ella. El cuidador le pidió disculpas a la joven, explicando que había intentado bañarlo, por eso se había soltado. Luego le dijo que era hora de llevarlo de regreso. Elías intentó despedirse del corcel, pero este tenía otros planes. Mordió su ropa, la levantó, o mejor dicho, la alzó y la colocó de golpe sobre su lomo. La protagonista quedó asombrada por la fuerza del animal. Rex comenzó a galopar a gran velocidad. El cuidador quedó pálido como si se le hubiera bajado el azúcar y Liam gritó el nombre de su niñera. Elías le rogaba al caballo que se detuviera y le preguntó por qué actuaba así. Al mirar hacia atrás, notó que la distancia con la mansión aumentaba rápidamente. Y entonces vino lo peor. Un muro perimetral apareció en su camino. La joven cerró los ojos, preparada para el impacto. Pero Rex no era un corcel cualquiera. Al ver el obstáculo, saltó con una agilidad increíble y lo superó sin problemas. Así fue como llegaron al bosque. Elías, con el corazón latiendo a 1000 por hora, rogaba a Dios para que la carrera terminara pronto, porque se estaban alejando cada vez más de la mansión y con ella de toda seguridad conocida. ¿Qué le pasará a este caballo azabache tan misterioso? Probablemente lo sabremos en el próximo video. Por cierto, bombones, si les ha gustado esta actualización, escriban en los comentarios el emoji de un caballo, ya que Rex se ha robado el show de este último capítulo. Así culminamos la cuarta parte de Me convertí en la madre del hijo del segundo protagonista masculino. Y bombones, no se olviden que tenemos muchas más series activas y gracias a su apoyo podremos seguir actualizándolas. De verdad, gracias de corazón. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Por cierto, si desean apoyar a este canal pueden hacerlo con su like, suscribiéndose y compartir el video con sus amigos o a quien pueda gustarle. También tenemos un canal de WhatsApp, el link está en la cajita de descripción. Por allí también tengo mi cuenta de PayPal por si quieren brindar una ayuda extra a este humilde canal. Entonces sigan apoyando sus series favoritas. Gracias a todos por preferir nuestra versión. Y recuerden, bombones, en la dulcería siempre serán bienvenidos, así que pasa, toma asiento y endulza tu día.